Relaciones entre didáctica, currículum y enseñanza. El proyecto curricular como proyecto transformador. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de currículum o de currículo y por qué decimos que tiene un potencial transformador? El currículum se caracteriza por ser la planificación de la enseñanza. Es decir, es una propuesta construida socialmente a partir de los ideales e intereses de la sociedad que pone de manifiesto aquello que es importante que se sepa. Es decir, es el documento que expresa el acuerdo público acerca de lo que se tiene que saber, lo que es importante o valioso que se sepa socialmente. Por lo tanto, a partir de esta definición, vamos a encontrar que el currículum está formado a partir de dos aspectos o dos dimensiones. Una dimensión ligada a lo práctico y una dimensión ligada a lo teórico o a los aspectos formales. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con dos campos o dos aspectos que forman parte de la propuesta curricular. Un aspecto referido a lo formal, como decíamos anteriormente, y un aspecto referido a lo práctico. El aspecto referido a lo formal justamente hace referencia a la guía prescrita de los contenidos. ¿Qué significa esto? A todos aquellos documentos legales donde se establece el diseño curricular. ¿Sí? Que parte de las distintas instituciones, en principio a nivel estatal, en nuestro caso a partir de los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios, luego esa propuesta curricular es tomada por las provincias, modificada a partir de los requerimientos a nivel provincial y de ahí se traslada a las instituciones que toman ese diseño curricular nacional provincial y también le colocan la impronta propia para que cumpla con las misiones de esa institución. Y así se genera la planificación o la propuesta curricular desde el lado formal. Esta planificación a través de los documentos y de guías prescritas de qué es lo que se tiene que enseñar tiene una íntima vinculación con lo que es el currículum formal, ¿sí? Que justamente es el prescrito o el ya dado. Ahora bien, la propuesta curricular no se acaba únicamente en la planificación acerca de qué contenidos hay que enseñar, sino también debe preguntarse de qué manera esa propuesta curricular se va a llevar a la práctica. Y allí es donde el currículum formal y el currículum real entran en interrelación. ¿Qué es el currículum real? El currículum real es aquel que se da en el aula. En síntesis, el currículum real es la planificación a través de la cual los contenidos planteados en el currículum formal cobran vida en el espacio áulico, ¿sí? Sin embargo, en esa puesta en práctica, no entran únicamente en juego estos contenidos a partir de esta planificación curricular desde un nivel micro de organización, sino que también entran en juego experiencias u otro tipo de aprendizajes que quedan por fuera de la planificación curricular formal. Y con esto hacemos referencia al currículum oculto. ¿Qué encontramos en el currículum oculto? En el currículum oculto vamos a encontrar todos aquellos aprendizajes que quedan por fuera de lo prescripto o lo escrito, ¿sí? Hace referencia a todo el conjunto de experiencias o situaciones que viven y aprenden los estudiantes tanto en los espacios curriculares como en los espacios extracurriculares de la práctica educativa. Por esto es que decimos entonces que el currículum no es únicamente una guía prescrita de contenidos, sino que también tiene la posibilidad de ser promotora de experiencias y de transformaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque entra en juego con las experiencias previas y con las experiencias nuevas que esos estudiantes van formando dentro de ese espacio áulico a partir de la dimensión sociohistórica cultural, ¿sí? No nos podemos olvidar que en estos procesos curriculares, que estos procesos curriculares están atravesados por dos dimensiones entrelazadas entre sí. La dimensión general, que recupera a la sociedad, la institución y el espacio del aula, y la dimensión particular que recupera el nivel educativo, ¿sí? Ambas dimensiones le dan una significatividad propia a esa práctica de enseñanza o a ese currículum real. Entonces, a partir de la explicación hecha anteriormente con respecto a las áreas del currículum y los elementos que entran en juego en el momento de su puesta en práctica, entendemos que el currículum no tan solo es una guía de contenidos prescriptos a seguir, sino que también es una puesta en práctica y como puesta en práctica tiene la posibilidad o el potencial de promover nuevas experiencias a los agentes que intervienen en ese proceso de puesta en práctica. Y ese proceso de puesta en práctica no es nada más ni nada menos que el proceso de enseñanza. Es decir, el proyecto curricular cobra vida en el espacio áulico a través del fenómeno de la enseñanza.
Por eso nos resulta importante continuar explicando la perspectiva de la enseñanza y sobre todo la perspectiva de enseñanza que va en esta línea de posibilitar nuevas experiencias o la transformación de las experiencias previas que ya traen esos estudiantes al espacio para que de esa manera el currículum cobre vida y tenga la posibilidad de promocionar nuevos aprendizajes. Y llegamos a este punto. ¿Qué es la enseñanza? Bueno, Contreras dice que es una práctica social, es decir, que responde a necesidades, funciones y determinaciones que están más allá de las intenciones y previsiones individuales de los actores directos en la misma, necesitando atender a las estructuras sociales y a su funcionamiento para poder comprender su sentido total. Tiene algunas características. Es intencional, pero es intencional porque tiene intencionalidades que guían la acción y se desarrolla en una dinámica social extensa y compleja, pero no de un complejo de dificultad, sino de la complejidad que plantea Morín, que estamos atravesados por situaciones complejas. Tiene también un compromiso moral, y esto tiene que ver porque se produce entre personas que influencian y que a su vez son influenciadas. Entonces, lógicamente que implica un alto grado de involucramiento. Y bueno, y Feldman lo que plantea es, de alguna manera, que su objetivo es que al final del proceso 2 personas sepan lo que al comienzo solamente sabía uno. Esto, obviamente, que hablando de forma metafórica, porque las aulas son casi siempre de concurrencia masiva. Entonces, cuando hablamos de enseñanza, estamos hablando de una actividad de al menos entre 2 personas, una de las cuales posee un conocimiento o una habilidad que la otra no posee. Entonces se establece entre ambas cierta relación a fin de que la segunda pueda adquirir ese conocimiento. Habíamos dicho que enseñar siempre es una situación social, que implica por lo menos a 2, como dijimos antes, hablando metafóricamente. Pero esto se liga con situaciones de asimetría, en donde alguien sabe algo que el otro no sabe. Entonces, la enseñanza como un intento de aprendizaje lo tomamos de esta manera porque se trata de una relación entre personas, por lo que no es posible asegurar que aquello que se debe o que se quiere comunicar sea efectivamente transmitido o adquirido. Porque cada uno aprende de diferentes maneras, en diferentes momentos, con diferentes recursos, porque todos somos diferentes. Y es por eso que no se podría aplicar un método específico, porque no lo hay, justamente por esta singularidad que tenemos los sujetos. Tenemos que decir entonces que acá se genera lo que sería un proceso de dependencia ontológica. Esto significa que no es causal. Entonces, también tenemos que todo proceso educativo implica una interacción dinámica entre distintos factores. Por un lado tenemos lo que sería el aprendiz, que estamos hablando acá de lo que sería él o las personas en situación de aprendiente, el enseñante, también él o las personas que enseñan, el problema, que tiene que ver con algo que constituya un problema para el aprendiz, algo en lo que requiera ayuda de este enseñante para poderlo resolver, y los contenidos necesarios para resolver ese problema. Ahora, una vez que el aprendiz logra resolver el problema, las relaciones entre los factores indefectiblemente se van a redefinir. Entonces tenemos como objetivo de la enseñanza, por un lado, construir experiencia, pero por otro lado también tenemos esto de dotar de habilidades a los estudiantes para que en función de sus bagajes de conocimientos que ya traen, más los contenidos nuevos adquiridos, puedan con esto resolver nuevas situaciones y problemáticas que se le vayan presentando. Entonces, la situación de enseñar y aprender como procesos promotores de nueva experiencia no puede reducirse a una diada como la de docente-alumno o a un triángulo como docente-alumno-contenido o saber, sino que supone la interacción de un aprendiz, de un docente, de contenidos culturales y además de problemas en contextos determinados. Tenemos que entender entonces que esto rompe con la didáctica clásica. Ahora bien, ¿de qué se trata la didáctica? La didáctica se caracteriza por ser aquel campo teórico proveniente de las ciencias de la educación que tiene como objeto de estudio las prácticas de enseñanza, a través de una dimensión explicativa y proyectiva. Explicativa porque busca comprender y teorizar acerca de esos procesos de enseñanza-aprendizaje en pos de aumentar la eficiencia de los mismos. Y proyectiva porque a través de esta dimensión cumple con su función de intervención social, ¿sí? A través de esta dimensión propone estrategias o destrezas para estos procesos de enseñanza o aprendizaje. Pero siempre es importante desde la perspectiva de la didáctica general, es decir, de la didáctica actual, recuperar este concepto o esta dimensión teórica que tiene la didáctica a partir de la investigación de las prácticas de enseñanza para que no quede reducida solamente a una ciencia aplicada o instrumental.
Dentro de la didáctica reconocemos dos paradigmas, el paradigma clásico y el de la actualidad. El primero proponía la enseñanza y el aprendizaje como fenómenos causales dependientes del uno del otro, es decir, se proponía el seguimiento de un solo método de enseñanza que, al ser bien aplicado por el docente, producía en consecuencia el aprendizaje de los estudiantes. Desde esta línea teórica, la didáctica es una herramienta orientadora de la enseñanza, reducida a un carácter instrumental. A partir de lo mencionado, observamos que la enseñanza como promoción de aprendizajes rompe con la didáctica clásica, ya que propone procesos de enseñanza-aprendizaje complejos en los que intervienen múltiples factores y agentes en permanente relación. Así, la enseñanza desde esta perspectiva se constituye como una práctica interrelacionada que incorpora una planificación curricular compleja, incluyendo las estrategias y teorías de la didáctica actual, en pos de la promoción de aprendizajes como experiencias significativas. Es decir, a partir de la interacción de estos tres factores, se promueven procesos de enseñanza-aprendizajes diversos, críticos y situados que posibilitan el intercambio experiencial y el constante análisis acerca de las prácticas de enseñanza. Esta relación entonces pone de manifiesto que el currículo tiene un potencial transformador dentro de sí, capaz de llevarse a la práctica, siempre y cuando se interrelacione con modelos de enseñanzas y con una didáctica desde una perspectiva crítica y situada, atravesada por la dimensión sociohistórico-cultural y que tenga en cuenta la heterogeneidad de los distintos actores que forman parte de esa práctica, ¿sí? Es decir, que recupere la subjetividad de cada uno de ellos y cómo ese proceso va avanzando. De esta manera damos cierre a nuestro análisis acerca de la potencialidad transformadora en los procesos de enseñanza y aprendizaje y los distintos aspectos y dimensiones que se entrecruzan en dichos procesos para lograr ese objetivo.